Bueno, ¿sí me escucho? Bueno, aquí seguimos. Perdón por la problemática. Ok. Les comentaba que lo que vienen siendo las actividades integradoras. Las actividades integradoras de esta primera semana, y perdón por los inconvenientes en cuanto a esta parte de técnica, perdón. La primera actividad integradora, ser social, prácticamente les piden una portada, nombre completo, logo de prepa en línea CEP, grupo, el nombre de facilitador y fecha de entrega. ¿De dónde puedo descargar el logo de prepa en línea CEP? Pueden descargarlo de Google. ¿Es plagio? No, no es plagio. ¿Por qué? Porque prácticamente lo están considerando en una actividad de prepa en línea CEP. Malo es que descargaran el logo sin mencionar que es parte de prepa en línea CEP. En el caso de las portadas, que muchos de ustedes luego me preguntan, ¿puedo realizar otra portada en mis otras actividades o puedo apoyarme de la misma que desde mi primera actividad realicé? Pueden apoyarse de la misma portada de la primera actividad. Solamente lo importante es que editen la parte de fecha de entrega. Eso es todo. Tienen que realizar en esta actividad integradora un collage con una foto suya al frente y algunas fotos que describan 5 factores que los conforman como ser social. Por ejemplo, la familia. ¿Cuántos integrantes son? Idiomas que hablan. Religión que practican. Ciertas costumbres que tienen. Por ejemplo, yo cada 24 de diciembre veo a mi familia. Es la tradición familiar, o tienen ciertas tradiciones o festividades de determinados estados, por ejemplo, Aguascalientes, la feria de San Marcos, y van la familia, es cuando acostumbran a verlos, o por ejemplo, cuando se celebra lo de la Virgen de la Asunción, ¿no? Ese tipo de festividades. Escuela, tipo de educación que recibieron. Fue en línea toda. No, estuve en una escuela presencial en primaria y en secundaria. Aprendizajes que obtuvieron, instituciones a las que fueron, primarias, secundarias, etcétera. Compañeros que a lo mejor y hasta ahorita tienen amistades con ellos, son vecinos, etcétera. Amistades que tienen, de donde los conocieron, a lo mejor y de la escuela, son vecinos, a lo mejor y algún otro amigo se los presentó, pasatiempos que comparten. Me gusta el básquetbol o el fútbol y lo juego con ellos. Disciplinas, me gusta el karate, el taekwondo, me gusta ver las películas y por lo tanto,
me reúno cada determinado tiempo con ellos. Tengo que incluir, sí, las tradiciones y cultura. Vestimentas, festividades, religiones, platillos típicos, por ejemplo, en mi estado se presentan ciertos bailes típicos. Los platillos típicos a lo mejor y son, no sé, las enchiladas potosinas, por ejemplo. Se presenta la Feria de Globo, Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Tienen que incluir, sí, antes de que se me olvide, muchos me señalaban que a lo mejor y no tienen fotos. Profesora, es que no tengo fotos. ¿Qué hago? Bueno, les pediría que descargaran de Google fotos o algunas imágenes que describan más o menos lo que es su familia. Es que vi en Google ciertas imágenes de una familia grande y la puse. ¿Por qué? Porque mi familia es grande. O a lo mejor y cierto logo de mi estado. Puse de Durango. ¿Por qué? Porque soy de Durango. O, por ejemplo, enchiladas. Puse una imagen de enchiladas porque es un platillo típico de mi estado. Tengo que incluir una descripción en donde explique el por qué considero que dichos elementos de mi collage me conforman como ser social. Por ejemplo, la familia. Considero que me conforma como ser social porque desde mi familia me inculcaron valores, me inculcaron creencias, me inculcaron cierta religión, me inculcaron a trabajar de determinada forma, vestirme de determinada forma, comer ciertos platillos, etcétera. La escuela, por ejemplo, la escuela. Es que me conforma como ser social porque prácticamente me inculcaron a hacer amistades con mis compañeros, el compañerismo, a trabajar en equipo. Me enseñaron ciertos conocimientos que hasta ahorita trabajo quizá, ¿no? Tengo que realizar también una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la libertad y el respeto, que debe de existir dentro de estos 5 núcleos o factores. Por ejemplo, considero que el respeto es importante en la familia porque los integrantes de una familia se tienen que aceptar ciertas creencias, ciertos ideales, ciertos valores que se tiene cada integrante. Y es la forma de, por así decirlo, llevar la fiesta en paz, ¿no? El respeto, la libertad, por ejemplo, a lo mejor y considero que dentro de la escuela es importante porque me permite de esa manera identificar los conocimientos que a lo mejor y yo requiero como persona dentro de mis actividades que a lo mejor y elijo realizar. Tengo que guardar mi documento con la siguiente nomenclatura. Apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, M08, S1 al 1. Ejemplo, ahí comparto el ejemplo, ¿no? Les comparto también ciertos recursos extra que viene siendo Fotoescape y Fotocollage, en donde pueden realizar su collage. En la actividad integradora 2 de derechos humanos, ¿qué tengo que realizar? Nuevamente les piden una portada que, insisto, pueden colocar la misma portada de la primera actividad, solamente cambien la fecha y se tienen que apoyar de ciertos recursos como derechos humanos, ciudadanía, igualdad, derechos individuales y colectivos, derechos humanos, violación de los derechos humanos. Tengo que realizar una infografía
sobre los derechos humanos con las siguientes características. Para realizar su infografía, les pediría que se apoyaran de los recursos que desde lo que viene siendo el resumen, el parafraseado y demás les mencionaba. Subrayado, anotaciones, identificar palabras clave, preguntas clave y demás. Una infografía no es colocar mucho texto, por así decirlo, es resumir esa información que nos comparten. ¿Y de qué forma puedo resumir? Pues prácticamente respondiendo a las preguntas que me piden colocar de manera muy resumida. ¿Qué son los derechos humanos, por ejemplo? Los derechos humanos considero que son los que todo individuo, por el simple hecho de ser humano, tiene acceso. Si otro individuo no tiene acceso a ello, no son derechos humanos, son privilegios. ¿Qué es la libertad de igualdad? A lo mejor y considero que la igualdad es que todas las personas, independientemente de su sexo, raza, religión, género, etcétera, tiene acceso a determinados derechos. Libertad. A lo mejor, y aquí voy a identificar que hay diversos tipos de libertad. Libertad de expresión, por ejemplo, libertad, etcétera, para elegir o tomar ciertas decisiones, etcétera. Práctica de los derechos humanos y consecuencias de no llevarlos a cabo. A lo mejor, y la práctica de los derechos humanos empiezan desde mi persona misma. No discrimino a nadie, por ejemplo. A todos los trato por igual. No importa si es de diferente religión a la mía. ¿Cuáles son las consecuencias de no llevarlos a cabo? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de discriminar a alguien? De no tratarlo por igual, de violentar a alguien. A lo mejor y muchos no saben, pero muchas veces incluso es un delito tan grave que pueden ir a la cárcel. Esa es una consecuencia. O a lo mejor y una multa. Propuesta para divulgar los derechos humanos en mi comunidad. Por ejemplo, los espacios de difusión. Voy a realizar, mi propuesta es realizar carteles que hablen sobre los derechos humanos, específicamente los derechos de la mujer, por ejemplo. ¿Y dónde los pretendo colocar estos carteles? A lo mejor y en mi comunidad, para que los vecinos y las mujeres o en público en general los vean. ¿Cuáles son los recursos, por ejemplo, materiales a los que y tecnológicos de los cuales me voy a apoyar? A lo mejor y me voy a apoyar de estos carteles, mientras tanto también puedo realizar trípticos, quizá para ir dando estos trípticos a mis vecinos y demás mujeres o público en general que identifique, porque este cartel va dirigido a todo el público. Voy a apoyarme a lo mejor y de internet para descargar algunas imágenes o sacar alguna información. Tiempo de difusión, fecha de inicio y de cierre. A lo mejor ya empiezo hoy, miércoles, y termino el día domingo, o a lo mejor y es más largo. Recursos humanos, ¿de quiénes me voy a apoyar? Por ejemplo, para entregar trípticos y para pegar carteles. A lo mejor y me apoyo de mis amigos, vecinos y familia.
o a lo mejor y nada más de mis hijos, mi esposo, mi esposa, etcétera. Recursos económicos, costos, por ejemplo, ¿cuánto me costó realizar un cartel? ¿Cuánto me costó imprimir? ¿Cuánto me costó realizar los trípticos? Tengo que colocar una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la importancia de divulgar los derechos humanos en mi comunidad y las consecuencias que tiene el violarlos. Por ejemplo, coloco derechos humanos de la mujer porque identifico que en mi comunidad el divulgar los derechos humanos de la mujer es importante porque a lo mejor y sufren violencia todavía las mujeres. Veo que sus esposos les pegan a lo mejor y es importante por eso divulgar los derechos que tiene la mujer. O a lo mejor es importante divulgar los derechos de los niños porque muchas veces también identifico que a lo mejor violentan a los niños y muchas veces no saben las consecuencias que conlleva el violar los derechos de una mujer o de un niño. Y colocaría que a lo mejor, y eso es importante, señalarlo en mi comunidad para que a lo mejor y disminuyan los índices de violencia hacia la mujer y violencia hacia los niños, quizá. Tengo que guardar mi documento con la siguiente nomenclatura: apellidos, nombre, nombres, M08S1 al 1. Les comparto algunos recursos extras para realizar su infografía. Por ejemplo, Canva es una aplicación excelente que les permite realizar tanto collage, infografías, presentaciones y demás. Se las recomiendo. En el caso del foro Aprendiendo de esta semana, los objetivos se los señalaba al principio, que es prácticamente que ustedes señalen dudas o comentarios que se tengan sobre la realización de sus actividades de esta primera semana. A lo mejor y tienen alguna duda con respecto a algún recurso. No sé, algún concepto o definición que me comparte cierto recurso. Tengo dudas con respecto a mi ortografía o redacción. Este tipo de dudas, o a lo mejor, por ejemplo, tienen dudas con respecto a cómo realizar su collage. Este tipo de dudas las pueden señalar en el foro Aprendiendo. También tienen que señalar factores multiculturales que identifiquen en el estado donde viven. Por ejemplo, lo que yo identifico en el estado donde vivo, Estado de México, es, por ejemplo, diversos platillos típicos que van desde las enmoladas, enfrijoladas, el pozole, enchiladas, etcétera. Va desde ahí. Algunos bailes típicos también, regionales. Manifestaciones culturales que se promueven en mi entorno. A lo mejor y algunas manifestaciones culturales que se promueven es, por ejemplo, la Feria de Globo, ¿no? Por ejemplo, o la Feria del Zapato en Guanajuato. Son manifestaciones culturales que se promueven en mi entorno. Manifestaciones culturales del país que me gustaría o quisiera presenciar. A lo mejor y me gustaría presenciar, por ejemplo, la Feria de Caballo. A lo mejor y me gustaría presenciar cómo festejan el Día de Muertos en Xochimilco, Ciudad de México. Acciones para preservar las diferentes manifestaciones culturales. A lo mejor y una de las acciones que identifico es inculcarles a mis hijos
que sigan preservando esas manifestaciones culturales, que en vez de, por ejemplo, vestirse un Día de Muertos de diablito, de vampiro, de bruja, etcétera, nos ayuden, por ejemplo, a colocar la ofrenda, nos ayuden, por ejemplo, a ir al panteón a dejar esta ofrenda. En muchos estados se practica así, a nuestros seres queridos, de señalar la importancia que tiene, por ejemplo, flores como el cempasúchil en la ofrenda, la sal, el azúcar, los platillos que les gustaban a nuestros seres queridos cuando estaban vivos. A lo mejor y de esa forma considero que se pueden preservar las manifestaciones culturales. Manifestaciones culturales que han marcado mi identidad. A lo mejor identifico que una de las manifestaciones culturales que han marcado mi identidad como mexicano, mexicana, es precisamente el Día de Muertos. A lo mejor y otro es, por ejemplo, desde los platillos típicos. Dicen que los mexicanos comemos mucha tortilla, muchos tacos, tacos de diversas cosas, ¿no? Y así nos señalan, en los extranjeros así lo marcan. Esta es una forma de que se marque nuestra identidad. El pozole, por ejemplo. Por ejemplo, los rebozos, ¿no? Que se hacen en algunos estados. Todo esto marca nuestras manifestaciones culturales y también nuestra identidad. No sé si existan alguna duda hasta aquí, comentario. Hola, Marta. De hecho, pueden también prender su micrófono. No hay problema con eso. Dice Marta. Que si la actividad se realiza en Word, ¿puede enviar el archivo así o debe de generarse un link? Te comento, Marta, que puedes nada más mandar tu Word, si es más fácil para ti, ya que también algunos me señalan que tienen algunas problemáticas para generar un link. Entonces, si realizan su actividad en Word, PowerPoint, no hay ningún problema con eso. No sé si existe alguna otra duda, comentario. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Sí, de hecho, Nora, te comento que sí eran como 40. Sí, lamentablemente este tipo de situaciones pasan, suelen pasar. Espero que para la siguiente no nos pase. De hecho, Marta, te comento que el logo como tal se supone que debe de tener la imagen de Prepa en línea CEP.
así como, por ejemplo, a ver si ahorita les comparto el logo como tal. Comparto captura de pantalla. Este es el logo, Marta. Prepa en línea CEP es este, de prepa en línea, que tiene aquí un dedito. Ese sería el logo. No sé si existe alguna otra duda, comentario. Ok. Parece que no, maestra. Momento creo que estamos bien. Perfecto, Nora. Sí, de hecho el problema con Zoom es ese, que cierra luego los enlaces, pero Sí, afortunadamente se queda grabado. Esa es una sí, ventaja. es lo bueno que así ya van a poder ver la sesión. Sí, Estaba muy interesante con todo el grupo. sí, sí, de hecho sí se conectaron varios. De todas maneras, chicos, si ahorita no tienen dudas, pero a lo mejor ir realizando sus actividades se les presentan dudas, que puede pasar, ¿no? A lo mejor yo ahorita me quedó todo claro, pero a la hora de realizar mis actividades tengo dudas, me lo pueden hacer saber por estos medios que les comentaba, el foro el foro de aprendizaje, en la mensajería de la plataforma, en mi correo electrónico o en mi WhatsApp que les compartí en el mensaje de bienvenida. Ok, muchas gracias, asesora. Para eso Agradecemos su estamos. información. Así es, Marta, ese es el logo. Entonces, si no hay más comentarios, dudas, seguimos en contacto. Doy por terminada la sesión síncrona y pues sean bienvenidos nuevamente a este módulo 8 y seguimos en contacto. Muchas gracias, asesora. Ah, no, ¿de qué Nora? Marta, a ver, te voy a solicitar que reactives el audio y nada más le das en aceptar. Listo. Sí, de hecho, si hablas, Marta, ya te puedes escuchar. Y la forma en la cual tú lo puedes activar es en la parte de abajo, está una imagen de un micrófono y sí está con se podría decir que con una línea de color rojo cruzado, es que tu audio está desactivado, pero ahorita, por ejemplo, está activado. Entonces, bueno, si no hay más dudas, comentarios, chicos, entonces doy por finalizada. No, Marta, no se te escucha. A lo mejor ya es una problemática con tu laptop o
el medio con el que estás conectada. No, ¿de qué, Marta? Para eso estamos. De todas maneras, Marta, si quieres te mando unas instrucciones del mismo Zoom para que puedas activar tu audio. Bueno, si no hay más dudas, comentarios, entonces doy por finalizada la sesión. Y seguimos en contacto. Bienvenidos nuevamente a este módulo 8. Échenle ganas. Aquí estamos para apoyarlos. Gracias, Excelente profesor. noche. Gracias igualmente. Saludos a todos. A Marta, Felipe, saludos.